un espacio de socialización académica, producción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que compartas con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de nuestra institución. Acompáñanos todos los viernes, 7 de la noche por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales INTEP. Conduce Juan José Madrid, Dirección General, Medios INTEP. INTEP Medios, el magazine. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEP Medios, el magazine. Un encuentro con nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, producción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que compartas con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de nuestra institución. Acompáñanos todos los viernes, 7 de la noche por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales INTEP. Conduce Juan José Madrid, Dirección General, Medios INTEP. INTEP Medios, el magazine. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEP Medios, el magazine. Un encuentro con nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, producción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que compartas con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de nuestra institución. Acompáñanos todos los viernes, 7 de la noche por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales INTEP. Conduce Juan José Madrid, Dirección General, Medios INTEP. INTEP Medios, el magazine. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEP Medios, el magazine. Un encuentro con nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, producción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que compartas con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de nuestra institución. Acompáñanos todos los viernes, 7 de la noche por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales INTEP. Conduce Juan José Madrid, Dirección General, Medios INTEP. INTEP Medios, el magazine. Desde nuestra alma. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEP Medios, el magazine. Estamos de nuevo en nuestro espacio INTEP Medios, nuestro magazine institucional del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo. Como siempre les habla Juan José Madrid en este espacio que realizamos con el apoyo del canal local de televisión de CNC. Con ustedes cada 8 días
estamos entrevistando a los diferentes funcionarios que laboran en nuestra institución. Y hoy tenemos como invitada a Lilia Romero de García, quien es la jefe de archivo institucional y quien es la líder del proceso de gestión documental. Lilia, muy buenas noches y bienvenida a nuestro espacio institucional. Buenas noches, Juan José. Qué rico tenerla aquí con nosotros y quiero decirles que Lilia es una de las funcionarias también que lleva mayor tiempo vinculada a la institución. Ella ingresó en el año de 1986. Ya son 35 años de labores en nuestra institución. Pero quiero destacar algo muy importante. Lilia Romero de García es egresada de la primera promoción del Instituto de Educación Técnica Profesional, de Técnica Profesional en Contabilidad y Costos, de la primera promoción de este programa académico. Lilia, hablemos de esa primera etapa de vinculación con el INTEC como estudiante de la primera promoción. Bueno, cuando empezamos a estudiar, ingresamos 75 estudiantes, de los cuales nos graduamos 24. Los otros fueron desertando poco a poco y pues yo tuve la fortuna de graduarme, gracias a Dios, y luego de tener un empleo en una empresa privada donde nos presentamos 20 estudiantes de acá y de los 20 pues me dejaron a mí. Después por ahí estuve año y 2 meses, renuncié y después me vine para acá como primera egresada de la institución, a laborar acá en donde estoy ahorita. En el año de 1983, Lilia se graduó como técnica profesional en contabilidad y costos, primera promoción. Y comienza el INTEC a ofertar un capital humano muy importante. Y usted primero trabajó en una empresa privada, como lo dices, y en el año de 1986 fue invitada a ser parte de esta institución como secretaria ejecutiva del INTEC y además se convirtió en la primera egresada del INTEC que era vinculada a la institución. Ya son 35 años de labores en la institución y hablemos de ese inicio en la institución. ¿Por qué llegas al INTEC? ¿Cómo es tu vinculación con la institución? Llego a la institución porque la secretaria ejecutiva, que en ese entonces era doña Ligia Perea de Zúñiga, había solicitado una licencia por un mes inicialmente, luego otro mes y luego el último mes, porque son hasta 3 meses que se pueden prorrogar esas licencias. Entonces en ese caso ya pues el cargo quedaría vacante y de hecho quedó vacante. Yo continué apoyando al doctor Juan Vicente Gómez Castellanos, que era el rector en ese momento, un mes más. Y pues a la espera de que saliera mi nombramiento, porque pues era candidata, ya había presentado mi hoja de vida al Ministerio de Educación y era candidata pues muy posible de que quedara en el cargo. Y así fue, el 17 de diciembre de 1986 me llegó el nombramiento y desde eso pues hace que yo estoy vinculada a la institución como funcionaria de planta y de carrera administrativa. Perfecto, entonces Lilia llega como secretaria ejecutiva de la institución y usted lo acaba de mencionar en la rectoría del doctor Juan Vicente Gómez Castellanos, quien fue el segundo rector. El primero pues era Desiderio Martínez, fue con el único que no trabajó Lilia, pero de ahí para acá ha tenido la oportunidad de estar con todas las rectorías. Hagamos una mirada a todas las rectorías, Lilia, porque le tocó con Juan Vicente, luego con la doctora Elizabeth Rojas de Gordillo, luego fue Javier Enrique Ruiz, luego Luis Adiel Parra, después siguió Consuelo Quiseno, Mandina Quiza, Wilson Pulido y ahora con Germán Colonia. Háganos una miradita así a largos rasgos de ese trabajo con los diferentes rectores en todo este tiempo. Bueno, inicialmente con el doctor Juan Vicente Gómez Castellanos, con quien se adelantó pues el trabajo de que el INTEC tuviera el primer consejo, en ese tiempo se llamaba superior, ahora se llama consejo directivo. Se hicieron pues todos los documentos, la reglamentación, el estatuto general, la estructura orgánica, los estatutos de bienestar institucional,
Se hizo toda esa parte reglamentaria y prácticamente quedó lista. La que luego, cuando llegó doña Elizabeth, se continuó, porque ella estuvo muy pocos meses, entonces se continuó en ese proceso. Luego llegó el licenciado Javier Enrique Ruiz, quien también trabajó mucho en esa parte de la planta, porque es un proceso, como ustedes entenderán, pues no es fácil lograrlo, pero poco a poco se fue trabajando en él. Luego vino Luis Adiel Parra, que fue quien logró que este proceso se finiquitara, se hiciera realidad de la nueva planta administrativa, porque inicialmente éramos solo 14 funcionarios. Y con el decreto de ampliación de planta, pues ya subió a 25 funcionarios. Y después vino la doctora Consuelo, quien le tocó implementarla, porque el doctor Luis Adiel la dejó prácticamente lista, aprobada y todo por el Ministerio de Educación, pero quien ya la implementó fue la doctora Consuelo. Hablemos aquí una cosa importante. Hasta allí, hasta cuando estuvo la doctora Consuelo Quiseno, usted era la secretaria ejecutiva, la secretaria pues de rectoría, y es con la doctora Consuelo Quiseno que pasa usted a otra dependencia que tiene que ver con registro y control académico en esta rectoría de la doctora Consuelo. Hablemos de ese paso a una nueva labor. En ese momento en que entra la doctora Consuelo Quiseno como rectora, ella hizo algunos cambios y lógicamente como había una planta ya más amplia, entonces entraron algunos funcionarios nuevos, entre ellos entró la doctora Ana Beatriz Jaramillo, a quien pues la doctora Consuelo quiso que yo fuera su apoyo por el conocimiento que pues he tenido de la institución. Entonces me fui allá a registro y control académico y de verdad que se logró hacer un trabajo muy bonito, porque se organizaron todas las historias académicas de todos los estudiantes, tanto los activos como los que ya se habían graduado. Y estando allí es cuando pues surge la idea de organizar el archivo, inicialmente como una propuesta que yo le hice a la doctora Consuelo Quiseno, y estando adelantando ese trabajo de esa propuesta, salió, no la ley todavía, pero salió como capacitaciones, cursos, ¿sí?, llamados del Archivo General de la Nación a las diferentes instituciones para que se acogieran pues a este nuevo programa de los archivos. Pero hablemos un poquito de esa labor como secretaria ejecutiva en la rectoría, porque de todas formas a usted le interesaba mucho el tema del archivo. Sí. Era una pasión para usted y esa organización del archivo era fundamental para usted. Usted dejó muy organizado el archivo de rectoría y cuando llega a control académico, a registro y control académico, organiza, como lo dice usted, el archivo de todos los estudiantes, tanto activos como egresados, y es allí donde usted comienza a ver el interés por el archivo de la institución. Sí, esa es la verdad. A mí siempre me ha llamado mucho la atención de la organización de los archivos, de que todo esté en orden, de que todo esté fácil de encontrar, y las empresas donde he elaborado, pues me ha llamado como como un imán que me llama, así, es que organice los archivos. Y entonces aquí se hizo en la rectoría primero, se dejó muy organizado el archivo de la rectoría, que en ese tiempo era pues de toda la institución, ¿sí?, allí se manejaba todo. Y luego cuando pasé al registro y control académico, allí sí era pues ya todo lo que es, como les digo, la parte académica, se organizaron las historias académicas de los estudiantes, que era algo complejo porque pues debe cada estudiante llevar, como su nombre lo dice, su historia, desde el momento que entra a la institución hasta el momento que termina graduado. Igual con aquellos que por algún motivo desertan en cualquiera de los semestres, o también de los que ya se graduaron. De todas maneras, todo este archivo en registro y control académico también se le dio un orden y se quedó pues muy bien organizado. Eso fue en el año de 1994 en la rectoría de la doctora Consuelo Quiseno, cuando ella pasa a registro y control académico, y estando allí en registro y control académico, 2 años después, en el año de 1996, la doctora Consuelo Quiseno en su rectoría le encarga la creación, el manejo del archivo institucional, porque desde allí comienza a haber una normatividad del manejo de los archivos. Hablemos entonces de ese reto que le encomiendan a usted, el archivo de la institución. Bueno,
Sí, la doctora Consuelo en ese momento, como ella ve que realmente a mí me llama la atención lo de los archivos, me encarga de la oficina de archivos, desde la creación. Ella expidió el acto administrativo por el cual pues me encarga desde la creación, la organización y también pues de elaborar las tablas de retención documental, que era como un insumo muy importante en ese momento en todo Colombia, porque eso es a nivel nacional. Entonces ya me envía capacitación a Bogotá, a la Universidad Javeriana. Inicialmente me envió a la Universidad Javeriana por una semana para que hiciera pues el curso que tenía que ver con los archivos universitarios, por ser pues nuestra institución una institución de educación superior. Entonces se inicia su capacitación, Lilia Romero, en Bogotá, en la capital del país, en la Universidad Javeriana, para conocer cómo era el manejo del archivo de esta institución y ver todas las normas técnicas. Luego entonces comienza a funcionar el archivo institucional del INTED bajo la dirección de Lilia, y se le da un sitio, y es allí cuando la institución ocupa la sede del antiguo Hotel La Villa, y desde allí, desde ese momento a la fecha, siempre ha estado ubicado el archivo allí en este espacio. Siempre estaba en el espacio pues de La Villa. Inicialmente empezamos en una de las oficinas muy pequeñas, luego fuimos creciendo en volumen de información, de documentos, entonces se fue buscando un lugar más amplio y así fuimos creciendo hasta que hoy tenemos 2 depósitos, el 1 y el 2, y se podría decir que todos 2 depósitos están pues copados con documentos, igual que dotados con archivadores rodantes, de acuerdo a la norma. En el año de 1999 se sigue ya desarrollando todo el archivo de la institución y se consolidan lo que son las tablas de retención documental. Expliquemos un poquito de qué se trata esto, porque esto es el corazón de los archivos. Sí, eso es como lo primordial, es la carta de navegación de cada una de las instituciones que están adscritas al Archivo General de la Nación. Entonces empieza el trabajo de la elaboración de las tablas de retención documental también para lo que fui enviada a Bogotá directamente al Archivo General de la Nación a recibir un taller o a participar de un taller sobre elaboración de tablas de retención documental. Ya con esa información me vengo y empiezo a elaborar esa tabla, que duró, pues eso no es de la noche a la mañana, duró varios años, porque eso es un proceso bien complejo, hasta que se logró tenerlas aprobadas en el 2002. En noviembre del 2002 tuvimos la aprobación de la tabla de retención documental. ¿Esa aprobación quién la hace? El Archivo General de la Nación. Y para esa aprobación, el Archivo General de la Nación hace una inspección, visita los archivos. Sí. Tan pronto tenemos la tabla de retención documental aprobada, se supone que la institución debe implementarla en cada una de las dependencias de la institución, y para ello pues viene una visita del Archivo General de la Nación a verificar de que sí estemos cumpliendo con esa norma y con ese acto administrativo que aprobó las tablas. Para que nos demos cuenta un poquito del tema del manejo de los archivos institucionales, que ahorita ya es una ley del Estado y mucho para las instituciones públicas como la nuestra, el Instituto de Educación Técnica Profesional, es muy importante aclararles que esto es un proceso muy dispendioso y, como lo dijo Lilia, la propuesta del archivo de la institución nació en el año de 96. En el 96 le tocó ir a capacitaciones a Bogotá con la Universidad, con la Javeriana. Luego otra capacitación con el Archivo General de la Nación. Después, en el año 2002, que son casi 6 años después de estar trabajando en la apropiación del archivo, ya se presenta oficialmente el archivo y se recibe la visita del Archivo General de la Nación en el año 2003, y en esa visita posteriormente es aprobado oficialmente el archivo de la institución, del INTED. Y cabe la pena notar que es el primer archivo oficial creado en nuestra zona, Lilia. Sí, efectivamente fuimos los primeros en tener la tabla de retención documental aprobada y estar en ese proceso de implementación de todo lo que era la norma, que es la 594 del 2000.
que es la ley general de archivos, llamada así, ¿no? Lilia, y para que también la gente entienda, un archivo no simplemente ir Pasar papeles. sí, a encontrar todo en cajas y ir aglomerando, no. Eso se llamaba anteriormente, eran depósitos. Bueno, anteriormente en la mayoría de las instituciones se encontraba era un fondo acumulado. ¿En qué consistía el fondo acumulado de nuestras instituciones? Digamos, saquemos la nuestra porque como es una institución nueva, no alcanzamos a tener esta clase de fondo. Pero en la mayoría de las instituciones donde hemos hecho la asesoría desde acá la institución y la capacitación, hemos encontrado unos archivos que son llamados más bien el cuarto de San Alejo. Es allí donde, pues, cuando una máquina se dañaba, un computador, un teléfono, cualquier elemento que se dañara o que ya no les fuera útil a la institución, lo depositaban en ese cuarto. Y allí también depositaban en costales, en bolsas, en amarres, todos los documentos que llevan sacando año tras año los depositaban en este cuarto. Igualmente, por eso le llamamos el cuarto de San Alejo, porque es como todo lo que nos sirve. Pero ya con la norma, con la 594, nos damos cuenta que el archivo en ningún momento puede hacer parte del cuarto de San Alejo, sino que él debe tener un lugar muy especial y muy importante en cada una de las instituciones del país. Los archivos se comprometen a la salvaguarda, a la protección de los documentos, que son la historia de la institución. Pero para salvaguardar estos documentos se hace necesario tener todo un equipamiento, Lilia, porque existen desde archivadores rodantes, hay unas cajas que son tipo plásticas, hay unas carpetas con un papel pH neutro que no deteriore el papel. Entonces hablemos un poquito de todo eso que necesita un archivo. Bueno, sí, para tener un archivo organizado de acuerdo a la norma y como se nos pide allí, las instituciones deben pues implementar este proceso de tal manera que los documentos estén protegidos desde el archivo de gestión. Archivo de gestión es el que cada una de las oficinas va produciendo a medida que va corriendo el año, el calendario. Entonces, desde allí deben venir protegidos, pero ya cuando se transfieren al archivo central, con mayor razón se deben proteger. Para ello existen unas carpetas que llamamos desacidificadas, que quiere decir que están libres bueno, no libres, sino protegidas para que el animalito, que nosotros le llamamos comején o tantos bichitos que resultan de esos que les gusta dañar el papel, no puedan romper traspasar estas carpetas, porque es un material que no les permite. Igual, después de esa carpeta, se deben colocar en unas cajas especiales también de archivo, un cartón especial que también le queda difícil traspasar al animalito. Entonces, o sea, como ustedes ven, va bien protegido el documento. Fuera de eso, se deben llevar a unos archivadores que llamamos rodantes, que son unos archivadores muy herméticos, que ustedes al verlos pareciera que no hubiera un archivador, que tuviera un mueble allí, sino que fueran unas puertas corredizas. Pero cuando vamos al fondo del archivador encontramos que allí están muy bien organizados los documentos de la institución. El Instituto de Educación Técnica Profesional desde el año 2003 cuenta con su archivo institucional que está reglamentado bajo la ley y que cumple toda la normatividad vigente. Lilia Romero de García ha sido la jefe del archivo institucional desde su creación hasta el día de hoy y es la líder del proceso de gestión documental del Instituto de Educación Técnica Profesional. Hoy estamos conversando con ella porque nos parece muy importante hablar de este espacio que tiene el INTED, pero totalmente organizado bajo la norma de la ley que lo exige según el Archivo General de la Nación. Vamos a un corte institucional y ya regresamos con esta interesante entrevista con Lilia Romero de García. INTEP Medios, el magazine.
Con el patrocinio de Cootra Unión Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentamos Personería TV. Que hace, además de hacer promoción y divulgación de los derechos humanos, realiza todo el tema de atención a las vulneraciones desde esta área. Es que es una colaboración entre todos, es un trabajo comunitario. Estamos dando pie a que esas cosas se cumplan. Un espacio de promoción de nuestros derechos y deberes. Con la Personería Municipal de Roldanillo. Miércoles 5 de la tarde por CNC, el canal de nuestra gente. De regreso al cole, te invitamos a ver CNC Educativo. Mayor orientación. Cerca de tus profes. Todas las áreas. CNC Educativo. Espérelo. Intep Medios, el magazine. En este programa dedicado a la líder del proceso de gestión documental, quien coordina el archivo institucional, hablamos de Lilia Romero de García. Les recuerdo, ella es una de las funcionarias de las que lleva más tiempo vinculada a la institución, ya son 35 años de labores ininterrumpidas, ingresó en el año de 1983 como secretaria ejecutiva, trabajó con los diferentes rectores de nuestra institución, actualmente desde el año de 1994 comenzó a manejar el archivo institucional. Y desde el año 2003 ella logró, bajo su liderazgo, que el archivo fuera aprobado por el Archivo General de la Nación. Es la primera institución en nuestra zona, en el norte del Valle del Cauca, que contó con su archivo, con toda la norma técnica. Y desde el año 2003 el INTED comienza a ofrecer asesorías y capacitaciones a otras instituciones, tanto públicas como privadas, concursos, seminarios, talleres sobre el tema del archivo. Y esto le tocó liderarlo a Lilia Romero. Hablemos de esta labor del INTED, de no solamente tener un archivo para la institución, sino cómo ofertar el asesoramiento a otras instituciones, Lilia. Bueno, en vista de que la institución era una de las primeras en liderar este proceso de los archivos de acuerdo a la norma, que era pues lo más importante porque ya era una exigencia para todas las instituciones, sobre todo las públicas, aunque también cobija las privadas, pero en ese momento era más importante para las públicas porque era un requisito que debían de llenar. Entonces empezó a regarse la bola de la noticia de que en el INTED pues teníamos el archivo bien organizado, que ya teníamos las tablas, que pues, dentro de la institución se capacitaba el personal de acá y ya empezaban a venir instituciones de la región a que les diéramos la capacitación y algunos a pedir asesoría. Fue así como se dictaron muchos cursos sobre archivo y además se asesoró, por ejemplo, al Hospital de Versalles, se asesoró hasta que lograron tener su tabla de retención documental aprobada, el Hospital de Roldanillo, la Alcaldía, el IMPREDE, la empresa de aseo y eso fue a nivel regional. Y a nivel ya saliéndonos de nuestra región, también fuimos al INFIT, es una institución hermana de la nuestra, queda en el Espinal Tolima, allá también se dio la capacitación. Y así se siguieron dando muchas capacitaciones a los colegios, por ejemplo el colegio de San José de la Unión también se asesoró, se capacitó, se les dio toda la orientación. Toda esta labor del archivo nace en la rectoría de la doctora Consuelo Quiseno Vélez, pero posteriormente en la rectoría de la doctora Mandina Quisa también tuvo un apoyo fundamental, ella tuvo un compromiso muy fuerte con el archivo institucional, la volvieron a mandar a usted al Archivo General de la Nación para más capacitación, para seguir fortaleciendo el archivo y en ese entonces también se le dio más dotación, más archivadores y se le paró pues mucha atención y se le dio la importancia que necesitaba el archivo con la doctora Mandina Quisa. Sí, en esa época cuando la doctora Mandina Quisa recibió la rectoría,
ella le prestó le dio mucha importancia a esta ley. Entonces fue cuando ella empezó a comprar más archivadores y a que el archivo central quedara dotado totalmente de archivadores rodantes, y a la vez me volvió a enviar a Bogotá, ya al Archivo General de la Nación, a recibir otra capacitación de otra semana, que sirvió pues muchísimo porque se implementaron otras, ¿qué digo yo? Como otros temas que eran necesarios en cuanto al archivo, como fue lo de la gestión documental. Por eso aparezco allí que soy la líder del proceso de gestión documental institucional, porque en ese momento entramos también en lo de, ya mira, lo de calidad. Nosotros estuvimos muchos años certificados con Norma y con TEC y con ISO 9000, entonces se empezó a mejorar, digamos así, todo lo que era la gestión documental, todos los documentos que se iban a publicar, todos debían pasar por el archivo para que pues, reunieran los requisitos que son necesarios de acuerdo a la normatividad, tanto del archivo como la de calidad. La doctora Mandina se preocupó mucho porque pues, el archivo estuviera bien dotado, tanto de equipo, de los archivadores rodantes de que les hablé al principio, de las cajas, de todo el material que se necesitaba, todo eso de acuerdo a la norma. Bueno, Lilia, pero allí no se quedó solamente la institución preocupada por el archivo comienza a implementar algo que es muy importante, que son las pasantías de los estudiantes, para comenzar a capacitar a nuestros estudiantes en el manejo de archivos. Muchas instituciones necesitan de estos manejos y por eso el INTEP vio la necesidad de comenzar a trabajar con los estudiantes en pasantías, para realizar la digitalización de las resoluciones. Hablemos un poquito de ese trabajo con los estudiantes, con las pasantías, Lilia. Sí, con la doctora Mandina también se implementó esta parte, que los estudiantes, sobre todo en ese momento los de Secretariado Ejecutivo Sistematizado, una carrera que tuvimos aquí, que ya se terminó, ellos hacían la práctica en el archivo de la institución. Entonces allí ellos aprendieron mucho sobre archivo, porque pues en Secretariado incluso hay una asignatura que se llama archivo. Ellos aprendieron allí muchísimo y a la vez le aportaron mucho a la institución porque pues estábamos empezando y había que organizar, imagínense ustedes todos los documentos que había por organizar desde la creación hasta en ese año, más o menos 2003, 2004, 2005. Igual también con la doctora Mandina se logró que los estudiantes hicieran monitorías. Algunos estudiantes de escasos recursos económicos pero que tenían un buen puntaje, también eran enviados a las diferentes dependencias, entre ellas al archivo, que siempre se contaba con 2 monitores que nos apoyaban muchísimo en la parte operativa de todo este proceso de la implementación de la ley. Con las monitorías y con las pasantías se logró desarrollar un proyecto al que usted le dedicó mucho tiempo, que fue digitalizar todas las resoluciones de la vida institucional desde el año de 1979, cuando se crea el INTEP, hasta la fecha. Hablemos un poquito de esa labor, Lilia. Bueno, esa es una labor que pues me satisface muchísimo. Prontamente me voy a ir de la institución ya pensionada y me satisface mucho dejar 3 cosas. Uno, que el archivo está muy bien organizado en cuanto al orden que deben tener los documentos de acuerdo a la ley. 2, lo que dice Juan José, se logró con las monitorías y con las pasantías digitalizar todos esos actos administrativos, específicamente las resoluciones, que es una serie de rectoría. Todas las tenemos escaneadas hasta el año 2017. Tenemos algo hasta el 2018, pero es en ese proceso que le digo hasta el 2017. ¿Qué pasa con esto? Las resoluciones son unos documentos muy consultados en la institución, porque allí están las contrataciones, están muchos actos, muchas decisiones importantes que se toman en la institución. Entonces, pues en un momento que se necesite un documento de allí, una resolución, es muy fácil localizarla, estando así escaneada, digitalizada en una base de datos que tenemos, y también en un cuaderno se lleva manual
¿Por qué? Muchas personas dicen, ay, pero si ya a mano no se utiliza nada, eso ya debe ser cero papel. Hay una ley que sacó, una directiva presidencial, donde dice que se debe tener en todas las instituciones el implementar la ley cero papel. Pero ¿qué consiste la ley cero papel? No es que vamos a quemar todo lo que tenemos en el papel y lo vamos a colocar en el sistema, no. Porque hay algunos documentos, por ejemplo, como las resoluciones, los actos administrativos, las actas de consejo directivo, de consejo académico, los contratos, bueno, y así sucesivamente. Hay muchos documentos que, a pesar de que estén digitalizados y que estén conservados, digamos, en medio digital, es necesario tenerlos en el formato también de papel, impreso. Entonces, la norma que dice que nosotros debemos utilizar la parte digital solo para consultar, y los documentos como tal pues deben estar conservados y muy bien protegidos. Entonces, por eso nosotros pues la idea es llegar a un día en que tengamos todo el archivo sistematizado. Lilia, pero también usted logró elaborar una guía para que cualquier funcionario de la institución pueda llegar al archivo a ubicar los documentos que necesita consultar. Hablemos de ese logro también del archivo. Tan pronto empecé a pensar que ya muy pronto puedo irme de la institución pensionada, porque ya llevo muchos años, ya es tiempo de que me releven. Empecé a pensar también que era necesario que el archivo quedara de tal forma que cualquier funcionario fuera a buscar un documento y lo encontrara de la manera más rápida. Y había que buscar una forma. Yo dije, pero bueno, ¿cuál será la forma? Empezamos el inventario, ya lo tenemos, inventario lo tenemos. Bueno, si hablamos de las resoluciones, están digitalizadas, pero la idea es que sean todos los documentos, no solamente unos. Entonces, ¿qué fue lo que pues en el archivo nos propusimos hacer? Con la ayuda de las monitorías y de los pasantes, como le digo, se logró hacer este trabajo, que es el trabajo de archivo. Muchas veces la gente piensa que allá no se hace nada, y eso siempre lo he escuchado. Ay, pero es que tan bueno trabajar en archivo porque allá no hay nada que hacer. Lo que pasa es que el trabajo de archivo no se ve como otros trabajos, ¿sí? Sino que ustedes ahí sentados, pasando, foliando, marcando, contando, pero no se ve como otros trabajos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos propusimos hacer una guía que contiene el número del depósito, o sea, donde están funcionando los archivos, el número de los archivadores, cada uno está demarcado con un número, el número de los estantes, estanterías, cajas, carpetas y folios. Entonces, viene un funcionario que no conoce mucho del archivo, pero que necesita pues empaparse del asunto, ver cómo es que funciona esto. Entonces, él va a la guía, la tenemos pues en el sistema, ahí no está manual, va al sistema. Entonces allí mira, bueno, ¿dónde está? Aquí empieza, con un código, es la rectoría. Entonces allí dice en rectoría todos los documentos que la rectoría tiene y en qué archivador están, en qué caja, en qué carpeta y el folio. Entonces es una guía pues muy buena e indispensable para que pues haya como una mejor ubicación de los documentos y rápida. Bueno, Lilia, y hay otro tema muy importante que quiero destacar, que es ya en la rectoría de nuestro actual rector del Magíster Germán Colonia, se crea o se implementa la ventanilla única, que esto es otro requisito nuevo que existe en los archivos, en el manejo documental de todas las instituciones públicas y también privadas. Eso es a partir del año 2014. Hablemos de esta implementación de la ventanilla única y qué significa para el archivo esto. Bueno, como les he dicho, a mí me apasionan los archivos, o sea, todo lo que te sea de organizar a mí me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Veníamos desde, la doctora Mandina hizo como unas puntaditas, digamos así, muy poquitas se lograron hacer. Se consiguió un software en ese momento, bueno, no software, sino como un programa, tratando como de llegar a esto, pero no se pudo lograr del todo, entonces quedó como empezado. Luego vino el doctor Wilson, pues allí sí tampoco lo pudimos lograr.
Pero llegó el ingeniero Germán Colonia y le presenté nuevamente este proyecto, que era implementar el acuerdo 060 del 2001, que habla de la ventanilla única. ¿Qué es la ventanilla única? Es el primer paso que hace el documento antes de llegar al archivo central, porque él hace 8 pasos. El primer paso es la radicación del documento, o sea, la producción del documento. Entonces, allí se radican todos los documentos, tanto los que entran como los que salen. Como ustedes habrán dado cuenta, cuando ustedes vienen a traer un documento a la institución, hay hay un software que se llama CVNet, que allí está integrado todo lo que tiene que ver con la radicación de los documentos, tanto de los que entran como los que salen. Y además tiene la ventaja de que cuando el documento entra, no es necesario que se le lleve físicamente el documento al funcionario o a la dependencia que lo necesita, sino que se puede escanear y desde allí directamente la chica que maneja la ventanilla única le está enviando el documento para que la persona vaya agilizando la respuesta o vaya dándole trámite a ese documento. Entonces, eso se logró con el ingeniero Germán Colonia, se logró pues el equipo, el software, que es lo más costoso porque es algo muy costoso, el escáner especial, que es el que utilizan todas las instituciones ahora, que escanea pues rápidamente los documentos, y ahí también se logró el espacio y el módulo pues que ustedes han podido ver, que es la entrada de la institución. Ventanilla única, otro de los logros importantes del manejo del archivo documental de la institución, que lidera Lilia Romero de García. Lilia, quiero tocar un tema antes de terminar esta entrevista con usted, porque se nos queda algo por tocar, porque usted nos habló de esa carrera que tuvo el INTET hace algunos años atrás, que era secretariado ejecutivo, y usted hizo parte de este proyecto en el INTET, pero como docente. Usted tuvo un trabajo muy interesante en la docencia en el INTET, en esa carrera. Y la carrera se llama Secretariado Ejecutivo, y desde su inicio hasta su terminación usted estuvo impartiendo la asignatura de técnicas secretariales, etiqueta, protocolo y archivo, que era su gran experiencia. Hablemos de ese paso por la docencia en el INTET, que no solamente estuvo usted en la parte administrativa, sino también en la docencia. Bueno, ese es un sueño que logré, porque desde niña siempre quise ser maestra. Nunca estudié en la normal, pero siempre soñaba con ser maestra. Se me dio la oportunidad, estando acá en la institución, cuando se creó el programa de secretariado ejecutivo sistematizado, porque pues tenía conocimientos sobre secretariado, y además porque era la presidenta de CADES. CADES era Centro Administrativo de Secretarias Oficinistas Colombianas. Eso es a nivel nacional e internacional. Nosotros aquí en Roldanillo existió esa institución, sino que también se acabó. Entonces empecé desde que inició la carrera de secretario ejecutivo sistematizado, dictando técnicas secretariales, como dice usted. También dicté etiqueta y protocolo, organización de eventos, mecanografía y lógicamente archivo, que era pues una de las asignaturas básicas de la carrera. Fue una experiencia muy bonita, porque además de que lo hice aquí en la sede principal, también lo hice en el Dobio, en el CERES del Dobio, también desde que empezó el CERES hasta que también terminó, igual que la carrera. Bueno, hemos hoy conversado con Lilia Romero de García, quien es la directora del archivo de la institución, del Instituto de Educación Técnica Profesional. Quiero decirles que en la actualidad el archivo está completamente organizado de acuerdo a la normatividad vigente, que es la Ley 594 del año 2000. Está dotado en su totalidad con los archivadores rodantes, las tablas de retención documental. Está en proceso de actualización ante el Consejo Departamental de Archivos, que es otro paso muy importante. Y esta labor siempre ha sido dirigida y coordinada por la señora Lilia Romero de García. Ella es técnica operativa con funciones de archivo y está vinculada al INTET desde el año de 1983. Es de las funcionarias que lleva más tiempo vinculada a la institución. Es como hubo unos primeros, cuando se fundó el INTET en el 79, ingresó un grupo de gente, y el segundo nombramiento que hubo después de esto fue
la secretaria ejecutiva, porque como lo dijo Lilia, la que inició pues renunció, digamos, y ella fue su reemplazo, y desde 1983 hasta el día de hoy está Lilia Romero con nosotros. Lilia, nos encantó dedicar este programa para conversar con usted, para que nos hablara del archivo, que es su gran pasión. Muchas gracias por dedicarnos esta media horita en nuestro programa de INTEP Medios, a través del programa o del canal de televisión local de CNC. Gracias por acompañarnos, Lilia. Igual para usted, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para contar esta historia tan apasionante para mí. Bueno, son los funcionarios de nuestra institución. ¿No? Todos los funcionarios de nuestra institución queremos invitarlos a conversar, a que nos hablen de sus labores, sus funciones, que cada una de esas funciones son tan importantes para nuestra institución. Y el archivo, pues, es muy importante para conservar toda la historia que tiene esta importante institución educativa. Se dice que el archivo es la columna vertebral de una institución. Ahí está, exactamente. Esa es la importancia del archivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Dentro de 8 días, otro invitado más de nuestra institución, del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo. Desde nuestra alma mater, en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEP Medios, el magazine. Un encuentro con nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, producción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que compartas con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de nuestra institución. Acompáñanos todos los viernes, 7 de la noche por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales INTEP. Conduce Juan José Madrid, Dirección General, Medios INTEP. INTEP Medios, el magazine.